Confirmado el 1 de febrero a las 15 horas de Argentina, a las 12 de México y a las 19 de España, lo nuevo de Samsung. Y eso incluye al Samsung Galaxy S23 Ultra, que promete ser el gran teléfono a vencer en fotografía este año con su cámara de 200 megapíxeles. A partir de las diferentes filtraciones en redes sociales y en foros es que podemos saber por anticipado varias cosas que vamos a ver en el evento. Ese día, además de ver lógicamente al S23, S23 y S23 Ultra, vamos a ver las nuevas laptops de Samsung, llamadas Galaxy Book 3. Hay mucho para decir, sobre todo en cuanto a características, funciones y especificaciones, pero comencemos con los diseños de los tres teléfonos. Los tres modelos tienen un diseño sencillo. El módulo de cámaras desaparece, no está más, a diferencia de los S22, por lo que ahora las cámaras quedan sobresaliendo. Vendrían en tonos de colores suaves, tonos pastel, tenemos el clásico negro, rosa, beige y verde. Físicamente las cámaras son más grandes, más gruesas, por lo que sobresalen más del teléfono. En el caso del S23 Ultra, el láser autofoco deja de ser rojo, pasa a ser negro y la pantalla de este teléfono es mucho menos curva. Tiene una pequeñita curvatura en la pantalla, pero menos pronunciada que lo que era en el modelo pasado. Los botones laterales van a ser más grandes, de un mayor tamaño y se van a ubicar más abajo. En cuanto a los bordes, serían apenitas más grandes, sí, lamentablemente van a ser bordes más grandes, pero la cámara selfie va a ser más chica. Igual esta diferencia de números de bordes más grandes es casi imperceptible. En cuanto a números y rendimiento, el S23 y S23 traerían 8 GB de memoria RAM y variantes de 256 o 512 GB de almacenamiento. Esto quiere decir que desaparece la opción de los 128 GB. Algo que está buenísimo, ya se empiezan a hacer cortos los 128 y dejan las opciones más grandes. El modelo Ultra se diferenciaría de estos dos, ya que traería una versión de 12 GB de RAM y también una versión de 1 TB de almacenamiento interno. Como ya se venía comentando, el procesador va a ser Qualcomm. Los S23 dejarán de traer un procesador Exynos creado por Samsung para traer ahora el famoso Snapdragon. En este caso sería el Snapdragon 8 generación 2. No importa en qué región estés, sino que compres donde los compres. Estos teléfonos te van a venir con un procesador de Qualcomm, ya que antes estaba el debate de cuál era mejor, si el Exynos o el Snapdragon. Se dice además que los usuarios del S22 con Exynos que pasen al S23 con Snapdragon van a notar un rendimiento mayor de un 50%. Por otro lado, en cuanto al software, aseguran que van a traer actualizaciones por 4 años. Esto quiere decir que tu teléfono va a actualizar hasta Android 17. Otra nueva función que suman es comunicación por satélite, para mandar mensajes de emergencia a un familiar o contacto, incluso cuando el teléfono no tiene señal. También traería nuevo sensor de huellas que ocupa un espacio mayor en la pantalla para escanear el dedo, por lo que no tenemos que estar adivinando justo dónde está el sensor, ya que va a reconocer nuestro dedo en un espacio más grande. Si hablamos del S23 Ultra y su pantalla, será Quad HD o 2K de 6,8 pulgadas, HDR10+, un brillo máximo de 1750 nits y 120 Hz, pero ahora serían variables entre 1 a 120 Hz. Esto está buenísimo, sobre todo para ahorrar batería. Esta batería que el Ultra mantendría en 5000 mAh como el modelo anterior, pero en teoría va a durar más, ya que este procesador está mejor optimizado y no calienta tanto el teléfono como era el Snapdragon 8 generación 1. El S23 y el S23 sí traerían una batería más grande con mayor cantidad de miliamperios. Pero lo importante y más destacado del S23 Ultra, su punto para vender, es la cámara. Una cámara que está mejorada, el sensor principal es nuevo, deja atrás los 108 megapíxeles para incorporar un sensor de 200 megapíxeles. El sensor en concreto es el ISOCELL HP2, presentado hace unos días nada más por Samsung, a diferencia del S23 y el S23 que ellos traerían un sensor principal de 50 megapíxeles. Volviendo con el Ultra, tenemos 4 cámaras, la principal de 200 megapíxeles, un gran angular de 12 megapíxeles y después un zoom óptico de 3x de 10 megapíxeles y un zoom óptico de 10x también de 10 megapíxeles.
Y seguramente te estés preguntando, ¿hacer una foto en 200 megapíxeles te va a ocupar mucho memoria? Sí, por eso el almacenamiento más grande, y se estima que una foto hecha en 200 megapíxeles ocupe de memoria entre 20 y 40 megabytes. Otras mejoras que traería la cámara están en cuanto al procesamiento. También se estima que se reduce el tiempo de shutter, esto quiere decir el tiempo de captura de una foto. Una vez que nosotros pulsamos en el botón para sacar la foto, lo va a hacer más rápido que antes y también enfocaría más rápido que en el modelo anterior. Otro punto que va a destacar su cámara es en el modo nocturno. Principalmente se asegura que al hacer astrografía, fotos al cielo, a las estrellas, va a ser el modelo a vencer en el año. Y también se estima que en el modo nocturno las fotos van a ser mejores que en el modelo anterior. Algo que no estaba confirmado, que ya es hacer futurología, pero se rumoreó bastante, que para los S24 dejaría de existir el modelo Plus. Solamente quedaría el S24 y el S24 Ultra, aparentemente por falta de ventas. Falta un montón, sí, esto es algo que se rumoreó, nada confirmado, falta un año, pueden cambiar de decisión en lo que vaya en estos meses, pero es algo que se escuchó por ahí. Resumiendo, el S23 Ultra tendría 3 puntos claves. Por un lado, las cámaras, el punto a vender de este teléfono, donde tiene aparentemente una gran evolución, a diferencia del S22 Ultra. También tiene una pantalla mejorada, también mejoraron el rendimiento con el nuevo procesador, más eficiente, luego habrá que ver en el día a día, lógicamente. Y también se llegó a comentar que mejoraron un poco el altavoz y el sensor de huellas. Habrá que ver los precios, se llegó a decir que aumentarían respecto al modelo anterior, pero se verá en unos días nada más. Así que esto ha sido todo por hoy. Si el video te gustó, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte también acá debajo, que nos ayuda un montón a seguir creciendo, y nos vemos la próxima. Después del evento vamos a volver a ver el video, a ver si esta información finalmente fue real o no, a ver si acertamos o no. Nuevamente, gracias por pasar, nos vemos la próxima. Chau chau.